Muchas gracias. Siéntate, por favor. Yo Marcos. quiero ser como usted cuando yo sea grande. Hay algunas preguntas que quisiera hacer a Marcos Witt el día de hoy. La primera pregunta es: ¿cuál ha sido la curva del cambio en todo el proceso de la alabanza, la adoración y la música en los últimos 30 años, y para dónde vamos? Bueno, hace 30 años era muy distinta la situación. Típicamente en América Latina había todavía una estructura muy que venía de una expresión anglosajona, occidental, donde utilizábamos un modelo de himnos y testimonios y luego otro himno y así, ¿no? Y todo esto empieza a cambiar bastante en una expresión que ahora conocemos como de alabanza y adoración. Y la mejor manera de explicarlo, apóstol, es lo que me dijo una señora en Argentina hace muchos años, una viejita, ella ya muy grande de edad. Me dijo: Marcos Witt, lo que me encanta de lo que Dios está haciendo con este mover de adoración es que antes cantábamos acerca de Dios y hoy le cantamos a Dios. Y esa fue una descripción muy correcta de lo que pasó, porque entonces a través de la expresión de alabanza y adoración tenemos una conexión directa, ¿no? Donde podemos expresarle a Él nuestro amor. Y ahora en los últimos 10 años América Latina tomó antes cantábamos todo traducido, todo era de Estados Unidos o de Inglaterra o algunos lugares de habla inglés, ¿no? Y con el movimiento de adoración que se levantó muy fuerte en los 90s, a inicios de los años 2000, América Latina empezó a cantar canciones por compositores latinoamericanos y en nuestro propio idioma español. Los últimos 10 años Dios usó mucho a estos tremendos ministerios como Hillsong y como Planet Shakers y como Bethel, ahora, que son muy influentes en la música. Bueno, tú marcaste también una época y la sigues marcando. Pues siempre mi carga fue de recordarle a América Latina que Dios canta en español. Y hay canciones que Él está queriendo regalar, ¿no? En nuestro idioma. Yo estoy muy feliz con lo que Dios ha hecho con estos hermanos, tremendos ministerios, y son muy amigos nuestros y tenemos una relación muy bonita. Pero en los últimos 3 años, apóstol, estoy muy feliz de ver que Dios está de nuevo burbujeando salmistas latinoamericanos componiendo canciones en español, y vuelve a instalarse esta tendencia hacia adorar al Señor en nuestro idioma, escrito por nuestros compositores. Y siempre aprovecho esta pregunta para decir: aquí hay compositores y algunos ni siquiera lo han descubierto todavía, pero componer una canción del Espíritu es simplemente como sintonizar la frecuencia correcta de una estación de radio. Sintonice usted la frecuencia del Espíritu Santo, porque Él siempre está cantando, y hay canciones que Él quiere regalar aquí en Shela que van a ser de bendición a las naciones de la tierra. ¿Hacia dónde va la alabanza y la adoración? No hablo tanto tal vez de géneros de música, porque obviamente la música cristiana ha evolucionado mucho en el último tiempo. Muchísimo. Y ahora la música cristiana se canta en todos los géneros, claro. En todos los géneros. Pero ¿para dónde vamos? Apóstol, cuando yo empecé y que metí baterías y guitarras eléctricas y cosas, ¿sabía usted que hubo todo un movimiento que quemaba mi música? Sí, yo lo sé. Quemaban mis cassettes. Usted no fue uno de ellos, ¿verdad? No. Ah, okay. No. Qué bárbaro soy. Y decían que era en santo holocausto a Jehová. Y siempre me impactó eso, ¿no es cierto? Porque le poníamos muchas ganas, mucha oración, mucha palabra. Mi papá
hasta la fecha de hoy lo oigo, ¿no? Diciéndome, ¿dónde está el capítulo y el versículo de esta canción? Una vez me preguntó, yo había terminado de dirigir alabanza y mi papá en la casa esa tarde estábamos comiendo, me dijo, ¿dónde está el capítulo y versículo de la canción que cantaste hoy en la mañana que se llama tal y tal? Le dije, muy buena pregunta. Me dice, no hay, no es bíblico esa canción y no quiero que la vuelvas a cantar en la iglesia. Así era de estricto mi papá. Hasta la fecha de hoy, apóstol, cada canción que escribimos por esa disciplina que me metió mi papá, hay versículo y capítulo, porque tiene que estar basada en la palabra de Dios, la alabanza, ¿no? Me parece muy bien. Pero cambiando de engrane a segunda, ¿hacia dónde va? Cada generación tiene que encontrar su propia expresión. Anoche, por ejemplo, yo estaba sentado acá cuando dirigía la alabanza el pastor Abner y qué moderna la música que tienen aquí en Betania, ¿no? Y tenían así en las pantallas, hasta uno no sabe ni qué ver porque es así muy moderno, muy bonito. Y cada generación encuentra su propia expresión. Y los que somos viejitos, y me refiero a mí, apóstol, que seamos personas que seamos... Sin atropellar, por favor, sin atropellar. Sin atropellar a nadie. Que seamos viejitos, que sepamos entender que la expresión de los jóvenes de este tiempo forzosamente será distinta a la nuestra, porque cada generación se expresa de una manera diferente. El contenido nunca cambia, pero la forma en presentar el contenido a fuerzas tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque nuestros hijos y nuestros nietos viven circunstancias y viven en una sociedad que nosotros no vivimos y se expresan de una manera que nosotros no nos expresábamos. Y entonces por eso anoche yo estaba muy impactado con la forma en que la alabanza aquí está reflejando la generación actual, la voz actual. Entonces los que somos viejitos acá, y usted entiende, apóstol, que hay viejos que tienen 25 años, porque son viejos en su cabeza y en su corazón. Y habemos viejos que tenemos 25 años a pesar de tener 55. Porque es una cosa de la mente, del corazón. Ojalá ninguno de los salmistas de hoy tenga que experimentar lo que experimenté yo, de que les quemen su música. Viejitos, apoya a los jóvenes, apoya a los muchachos, anímeles, ábreles puertas, aconséjeles, abráceles. ¿Van a cometer errores? Claro que sí, pero también nosotros los cometimos, y en nuestra experiencia también tuvimos viejitos que nos apoyaron, que nos echaron la mano, que nos aconsejaron y que nos perdonaron las tonterías que hicimos, ¿no es cierto? Entonces yo quiero ser uno de esos viejitos, y en los últimos 10 años mi enfoque se ha ido mucho a impulsar la nueva generación, las nuevas voces, y darles a ellos la oportunidad de que se expresen. Hay como un punto de balance o equilibrio relacionado con el tema de la música y de los músicos. Si mal no recuerdo, tú escribiste hace algunos años un libro que decía ¿qué hacemos con estos músicos? ¿No es cierto? Sí. Entonces, mi pregunta es... Ese título lo escogí porque no sabe la cantidad de pastores que me decían, Marcos, ¿qué hago con mis músicos? Y por eso tiene el título, ¿qué hacemos con estos músicos? Entonces la pregunta es, por ejemplo, ¿qué deben hacer los pastores para manejar los músicos y orientarlos adecuadamente? Y por el otro lado, ¿qué se puede hacer con toda esa juventud? Bueno, algunos no tan jóvenes, pero que tienen un gran potencial, digamos, en la composición, en la música, en el canto. ¿Cómo encontrar ese punto de balance? Por un lado, estimularlos, motivarlos para que desarrollen sus talentos musicales, y por el otro lado, que no se echen a perder. Es una pregunta muy delicada que requiere es un baile muy coordinado. Tiene que haber un compromiso tanto de parte de los músicos, de tener un espíritu de respeto hacia sus pastores,
y un entendimiento de parte de los pastores de que los músicos somos una raza de gente muy rara. Por ejemplo, No somos organizados, y típicamente un pastor, porque es un líder más colérico, es un líder organizado, puntual, todo en orden. Y el músico no encuentra sus llaves, no encuentra la cabeza, y entonces muchos no entienden esta particularidad. Los músicos, por ejemplo, somos tecoloteros, o sea, somos personas que pensamos y la mayoría, estoy generalizando, pero la mayoría somos muy creativos a las 3 de la mañana, cuando todos los pastores están súper dormidos y no entienden por qué el músico no llegó a la oración de las 6 de la madrugada. Y hay un balance de entender cómo funcionan los músicos y también que los músicos respeten los deseos y la dirección del pastor. En el caso mío, mi papá era mi pastor y mi papá era un hombre muy hermético, muy formal, era contador de profesión, así que se ha de imaginar. No tengo nada contra los contadores. Bueno, no, tengo poco contra los contadores. Nada sería una mentira. Pero mi papá y yo teníamos tremendas discusiones, pero nunca le falté al respeto. Y la vez que me dijo, no cantes más esa canción, nunca lo volví a cantar, aunque yo no estuviera de acuerdo. Yo respeté su decisión porque reconocía que al final de cuentas el que tiene que rendir cuentas de esta casa es el pastor, no el músico. Entonces el músico tiene que aprender, ¿no?, a mantener ese balance. Ahora, otra de las cosas que algunos pastores no entienden de los músicos es que somos muy fogosos y emocionales, y nos molesta cuando vemos que la gente no se emociona como nosotros, y por eso muchas veces arriba del escenario dicen, ¿por qué no están alabando, hermanos? Cálmese, músico, cálmese. No todos somos como tú, gracias a Dios. Pero es por eso digo que es como un baile muy delicado. Y lo que yo sugiero siempre, ¿todos los músicos son melancólicos o son sanguíneos? casi todos somos melancólicos. Muy rara la vez tenemos muy fuertes. Bueno, tú no te miras muy melancólico. Eres muy extrovertido. Caras vemos, corazones desconocemos. Yo soy muy sanguíneo, pero tengo mi lado melancólico muy marcado, que gracias a Dios mi esposa supo manejarlo desde temprano en el matrimonio. Y habían ocasiones donde ella sabía, muchos niños, no molesten a su papá el día de hoy, anda creativo. Tocando esa tecla. Antes de terminar ese pensamiento, lo que quería sugerir es que ese balance delicado únicamente lo logramos teniendo acercamiento pastores con músicos, músicos con pastores. Y una de las cosas que yo les sugiero a todos los músicos, a todos lados donde voy, es invite a su pastor a comer, porque a los pastores nos encanta comer. Y hay un dicho que dice, pastor de panza es pastor de confianza. Entonces, ayude a su pastor a ser un pastor de confianza. Pero lo que les pido a los músicos es que paguen ellos. Invite al pastor, pero pague usted, ¿no? Porque muchos, pastor, lo invito a comer y luego le dejan la cuenta al pastor. No, pague usted, pero en ese acercamiento usted va a conocer los deseos de ese pastor, las luchas de ese pastor, va a escuchar la visión de ese pastor y usted va a admirar a ese pastor a manera personal. Mucha de la brecha que existe entre pastores y músicos es porque no existe un compromiso de juntarse, de conversar, de platicar, de tener las confrontaciones que mi papá y yo tuvimos. Mi papá una vez, apóstol, me dijo, tú eres mi cantante favorito a pesar de que no me gusta la mitad de lo que tú cantas. Imagínense eso. Yo dije, gracias papá, qué ánimo. No, mi papá, cuando iba a un concierto mío, llevaba tapones y se los metía al oído, ¿no?
Porque dice, ¿por qué necesita ser tan fuerte la música? Papá, es generacional. Y lo único que lamento es no haber estado en el cielo cuando llegó mi papá y se dio cuenta que llegaron bateristas al cielo también. Él pensaba que todos los bateristas estaban endemoniados, ¿no? Pero él y yo encontramos mucho. Y al último, apóstol, para cuando mi papá murió, él era mi mejor consejero, mi mejor apoyador. Era el primero al que yo llamaba para pedir un consejo. Fue increíble, pero es porque mantuvimos muy abierta esa línea de comunicación. ¿Cómo se descubre, por ejemplo, en todos los que son músicos, compositores, porque incluso hay pastores a los que les gusta cantar y ministrar? Yo conozco muchos. ¿Cómo se encuentra ese hilo, esa inspiración, esa gracia de sacar algo, de obtener algo? ¿Qué recomendarías tú a los músicos que quieren tener un upgrade, pasar a otro nivel, que sus canciones peguen, entendemos que todo eso proviene de la gracia de Dios indudablemente, pero ¿qué recomendaría Marcos Witt al respecto? Que se permitan enseñar, que seamos enseñables. Y lo mismo le diría a los pastores. De hecho, pastores, un pastor que entiende la música y entiende la construcción musical, ¿no?, es un pastor muy bien informado, que va a tener un fluir mucho mejor en su reunión, porque está entendiendo lo que están viviendo los músicos. Algunos pastores se molestan con ciertos transiciones y cosas porque no entienden las dinámicas musicales, que simplemente es técnico. Todo eso es técnico y se puede aprender. Hay algunos pastores que tienen tremendas voces y tremendo espíritu de adoración para cantar y dirigir en alabanza. Uno de los pastores que más admiro yo se llama Jack Hayford, y es un señor ya muy grande. Jack ha escrito 1000 himnos, 1000 canciones. Una de las más famosas es Majestad, adore a su majestad. Eso lo compuso un pastor. Hay pastores aquí que Dios también les quiere regalar canciones. Permítase enseñar, permítase también decir, y principalmente será su señora la que le va a decir primero: tú no cantas bien, mijo, cállate la boca y deja que cante otro. Pero hay pastores que componen bien, pero deje que lo cante otro, para que no sea de desgracia para la iglesia, ¿verdad? Que no sea de maldición, pero que sea de bendición. Pero permitiéndonos ser enseñables. Y músicos, tienes que recordar una cosa, músicos, entre más conocimiento técnico tengas, ojo en lo que voy a decir, más material tiene de dónde cortar el Espíritu Santo para usarte. Si nada más sabes tocar en el puro tono de sol, el Espíritu Santo solo te puede usar en el tono de sol. Pero si sabes tocar en todos los acordes, el Espíritu Santo tiene un rango mucho más amplio. Entonces, mejórate técnicamente y el Espíritu Santo tendrá mucho más material de donde tomar para poderte usar. Así que un espíritu enseñable. Cuando comentabas que había música tuya que algunos habían quemado o habían destruido, es porque todo lo nuevo tiende a satanizarse. La pregunta es: ¿cómo ha hecho Marcos Witt para manejar la crítica? En los primeros años fue muy difícil, apóstol, porque yo estaba demasiado cerca a mi trabajo. Cuando alguien crea, ¿no?, el creador de esta hermosa obra de artesanía, pues se vuelve algo personal. Y entonces cuando yo creaba una canción que la atacaban, le doy un ejemplo, mi cancioncita sencilla que se llama Renuévame, ¿no? Dice una frase: porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Pues había un grupo de teólogos que dijeron que esa teología estaba mal, porque algunas cosas Dios las cambió a la hora de salvarnos y de redimirnos.
Pues obvio, claro que sí, es cierto. Y entonces ellos mandaban prohibir cantar esa canción porque decían, esa frase teológicamente no es lo suficientemente profunda. Pues la canción Renuévame no intentaba hacer una declaración teológica sobre el Evangelio de Jesucristo. Es una oración sencilla de entrega. Y entonces cuando lo criticaban, como era una obra muy personalizada, lo tomaba muy a pecho. Pero la madurez y el tiempo, y también habiéndome casado bien, mi esposa Miriam me decía, Marcos, tú no puedes hacer que la gente piense lo que tú quieres que ellos piensen. Todos tienen derecho a su opinión. Y entonces ahora, apóstol, lo que yo hago es que Dios los tenga en fuego lento a todos los que me critican. Sinceramente no me conmueve. Yo leo, y hoy en día con las redes sociales es increíble la cantidad de opiniones que tiene todo el mundo. Y yo ahora, apóstol, ¿sabe una de las cosas que hago? Tengo una colección de los twitters que han mandado de odio en contra de mí. Yo los capturo y los guardo en un archivo y me río. Me da risa, porque algunos son le doy un ejemplo. Uno en mi Twitter dijo, a ese Marcos Witt habría que bautizarlo en gasolina y prenderle un fósforo. Se ve que te quiere. Y yo pensé, gloria a Dios, hermano, también te bendigo, ¿no? Y entonces, ¿cómo se trata con la crítica? Conociendo la verdad. La verdad te hace libre de esas críticas. Tienes que saber quién eres. Y hay dos opiniones que me importan realmente. Hay dos opiniones que me importan únicamente, y es la de Dios y es la de Miriam. Miriam se llama mi esposa. ¿Y la suegra? No me importa la opinión de mi suegra. Es una gran mujer, pero Dios la bendiga. Hace algún tiempo atrás, hablando de todos esos comentarios y cosas que salen en las redes, curiosamente fue después de tu salida de Lakewood, ¿no es cierto? Tú tuviste un accidente, si mal no recuerdo, en una lancha. Así es. Y que afectó tus piernas. Me rompió los tobillos. Ok, ¿cómo superaste eso? Para las personas, por ejemplo, que están pasando una crisis frente a críticos o situaciones difíciles, ¿cómo manejó Marcos Witt eso? Bueno, la parte física, el dolor físico fue algo que yo sabía que iba a pasar. Entonces el dolor físico fue un trauma muy fuerte, porque habían noches donde a las 3 de la mañana se me acababa el medicamento y yo volteaba y miraba a mi esposa que estaba dormidísima y exhausta, porque encima de todas sus tareas normales tenía a este inválido. Yo estaba inválido y no podía hacer absolutamente nada por mí. Entonces muchas veces aguantaba el dolor una hora más, nada más para que ella pudiera dormir, y eso fue muy angustiante psicológicamente, ¿no? Pero yo sabía que eso iba a pasar. El daño más grande, apóstol, fue cuando me hicieron la operación. Me dañaron las cuerdas vocales y no pude cantar ni hablar en público por 7 meses. Y lo que poca gente sabe, que lo van a saber ahora ustedes acá, es que yo no vivo de la venta de mi música. Mucha gente piensa, no, pues Marcos Witt vende mucha música. No, pero todo eso, Miriam y yo, desde el primer disco decidimos invertirlo en el reino. Entonces nosotros no comemos de eso, no tomamos de eso, invertimos todo eso en el reino. Vivo de las ocasiones donde me invitan a predicar a congresos como en Shela y con la esperanza de que me den una ofrenda, ¿verdad? Pocos saben esta parte. Y entonces esos 7 meses de no salir, de no ministrar, de no predicar, esa fue una prueba a mi fe profunda. Porque yo recuerdo la junta con mi secretaria que me dijo, pastor, en sus reservas, en sus ahorros, usted tiene para 1 mes y medio más. Y se acabó. Y apenas iba yo en el mes número 3 de mi silencio. Yo 7 meses
de no poder ministrar. Pero apóstol, ahí es donde el mismo Dios que predico y del cual enseño me volvió a mostrar el poder de la fe. Y nunca nos abandona, nunca nos deja, y como lo pueden dar cuenta aquí en carne propia, nunca nos faltará pan en la mesa. Dios fue fiel y me sorprendió las formas en las que suplió esas necesidades, y me sorprendió la gente que usó para suplir esas necesidades. Dios es fiel. Y entonces tengo ahí 3 o 4 puntos que predico en una enseñanza de cómo superar las crisis. Y uno de los puntos que tengo es reconocer quiénes son los que están a nuestro alrededor. Busque a su alrededor, y en cada crisis los que son sus verdaderos amigos son los que están ahí al lado suyo, porque no hay como las crisis como para filtrar quiénes son los verdaderos amigos. Porque cuando usted está pasando por una situación difícil, los que no son sus verdaderos amigos brillan por su ausencia, huyen. Pero los que están ahí al lado suyo, esos son sus amigos. Celébrelos, escúchelos. La segunda cosa que les digo mucho a la gente es que nunca dejen de reír. La risa es medicina divina. Dios la inventó. Por eso yo cuento tanto chiste. No, si yo desde que yo te conozco